Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad. Un poco a las apuradas decidimos convocar a algunos amigos muy relevantes de Chile para que nos den breves impresiones sobre el resultado del plebiscito que tuvo lugar el domingo pasado. Nos van a acompañar hoy todos buenos amigos: Mauricio Rojas, un intelectual muy conocido y destacado; Luis Larraín, presidente de Libertad y Desarrollo; Bettina Horst, también del equipo Libertad y Desarrollo; y dos empresarios muy amigos y miembros también de la FIL, Jorge Selume y Jorge Rasuris. Estamos esperando que se conecten también Paulina Núñez y Felipe Cast, ambos legisladores, que probablemente estén demorados en razón de las sesiones. Pero bueno, vamos a dar comienzo enseguida. Solo le voy a dar la palabra para que haga un saludo a Álvaro Vargas Llosa, que está allí desde París, también aislado y encerrado. Álvaro, buen día. Buen día desde Argentina. Buenas tardes, francesas. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos desde aquí, desde París, un París efectivamente confinado, y buenos días al otro lado del Atlántico. Quiero agradecer muy especialmente a los miembros del panel, primero que nada a los que están y también a los que no están, se sumarán en los próximos minutos. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado participar, como dijo Gerardo, en esta reunión un poco improvisada, último minuto, a raíz de lo ocurrido el fin de semana pasado en Chile. No necesito decir que todos hemos seguido lo ocurrido en Chile como si se tratara de nuestro propio país. Todos tenemos desde hace mucho tiempo la mirada volcada en Chile, tanto porque ha servido, como sabemos, de modelo para muchos de nuestros países y como modelo para muchas de nuestras ideas, pero también por la razón contraria, porque desde hace ya mucho tiempo se ha cuestionado de un modo muy frontal y muy pugnaz ese modelo, y no solamente desde sectores marginales o sectores radicalizados, sino desde una gama o un espectro más bien amplio de la sociedad chilena, todo lo cual, por supuesto, tuvo su desenlace en el plebiscito, primero en la convocatoria del plebiscito, que los políticos se vieron en cierta forma obligados a convocar a partir de la presión de la calle, la opinión pública, y luego el resultado mismo del plebiscito, que fue bastante apabullante, no por previsto y previsible, menos importante, impactante para la opinión pública internacional. De manera que nos pareció que era una gran ocasión para poder, en fin, llevar a nuestros seguidores y a nuestros participantes reflexiones, comentarios, ideas relacionadas con lo que está pasando y lo que puede pasar en Chile en los próximos años. Así que para Fundación Internacional para la Libertad, que conjuntamente con Fundación Libertad viene organizando estos eventos, es un honor tenerlos a ustedes aquí, y estamos todos seguros de que vamos a aprender muchísimo a lo largo de la próxima hora con respecto a lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro inmediato en ese queridísimo país. Adelante, Gerardo. Gracias, muchas gracias, Álvaro. Vamos a comenzar ahora. La idea es que cada uno de nuestros invitados hable 5 minutos, así nos quedan luego unos minutos para algunas reflexiones. Tratamos de ser puntuales, así que intentaremos terminar a las 2:05, digamos, de Argentina y Chile. Vamos a comenzar entonces, está lo anunciado por nuestro amigo Mauricio Rojas, está allí en Suecia, y desde allá nos va a dar su lectura del resultado del plebiscito. Gracias, Gerardo, y gracias a la FIL y a la Fundación Libertad por la invitación a participar hoy día. Mira, para ser breve, me voy a orientar directamente hacia el futuro de la Convención Constituyente que fue aprobada hace una semana con una abrumadora mayoría, un 78,3%. Creo que el futuro de esta convención es bastante oscuro, para decirlo menos. Y voy a dar 3 elementos que pueden permitir entender este diagnóstico. El primero es que yo creo que una gran cantidad de los votantes por el apruebo esperaba que esta constitución que se va a redactar fuese redactado por gente que no era parte
de la élite política, que no fueran políticos. Si uno quiere caricaturizar, podría decir, algunos pensaban que la señora Juanita, de la esquina, del barrio, iba a redactar la Constitución. Y lo que se van a encontrar estas personas, que yo creo que son una mayoría de los votantes por el apruebo, es que lo van a redactar los partidos políticos, representantes de los partidos políticos o independientes apadrinados por los partidos políticos. Por lo tanto, porque tienen las maquinarias electorales necesarias para ser elegidos y además tienen todo el apoyo que les da la ley electoral. Tiene una serie de ventajas muy importantes. Puede que hayan sin duda algunos independientes reales, pero van a ser... Eso va a hacer que después de la elección que se produce en abril, el trabajo comienza en mayo, va a haber una decepción enorme. Por lo tanto, la convención va a partir deslegitimada. Va a ser vista como lo mismo de antes, como una especie de robo que han hecho las élites políticas de esta victoria en el plebiscito. Por lo tanto, creo que va a entrar ya de partida muy mal, muy poco legitimada y muy expuesta, por supuesto, al ataque de todo tipo de extremistas, que van a argumentar a que esto es lo mismo, que son los partidos políticos, que son las viejas élites, y van a llamar entonces a movilizarse contra esta convención que va a ser declarada como ilegítima prácticamente. El segundo problema que va a ser muy grave el próximo año es la economía, sin duda. Ya muy dañada por el estallido social asocial, por la pandemia, pero además va a ser dañada por la incerteza que implica partir de nuevo. Estamos refundando el país, por lo tanto hay una incerteza que para la economía es bastante problemática. Pero creo que el elemento más grave puede ser una segunda ola de la pandemia en Chile. También en Argentina, por supuesto, y otras partes de América Latina. Hoy día han mejorado mucho las cifras chilenas, pero como sabemos, cuando desaparezca el verano y vuelva a aproximarse el tiempo más frío, mirando lo que es la experiencia de Europa, lo más probable es que haya una pandemia o se reviva la pandemia, quizás con más fuerza incluso que la primera ola. Por lo tanto, si alguno esperaba que se produjera mágicamente una especie de Chile con más bienestar, un Chile mejor, como se llama, va a tener que vivir un Chile más pobre definitivamente, más vulnerable, y esto por supuesto que va a tener un efecto movilizador muy grave. Y lo tercero es que cuando se hacen encuestas sobre por qué la gente votó apruebo, la mayoría dice por las pensiones, por la salud, por la escuela, etcétera, etcétera. O sea, por los problemas reales de la gente. Nada de esto va a cambiar. Ni en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Y si Chile sigue como está, difícilmente en el mediano plazo también, porque vamos a tener un periodo de crecimiento muy bajo, si es que hay crecimiento, en realidad va a depender de cómo se vea eso. Por lo tanto, al poco andar de la asamblea, yo calculo junio, julio, va a haber una comprensión de esta mayoría que votó por el apruebo, de que esto no resuelve nada, de que esta fue una ilusión simplemente, que les vendieron una especie de atajo mágico hacia un nuevo Chile, que en realidad no era más que un desvío, un callejón sin salida, que no lleva a ninguna parte. Esto va a conducir a una situación de frustración enorme, sumando la economía y los otros factores, y probablemente un nivel de rabia muy grande. Por lo tanto, yo creo que el próximo año en Chile vamos a estar en una situación muy, muy complicada. Gracias. Muchas gracias Mauricio. Vamos a escuchar ahora a Lucho Larraín. Bueno, muchas gracias Gerardo, a la FIL y también a la Fundación Libertad por esta convocatoria y por la posibilidad de ver, aunque sea por Zoom, a tan buenos amigos. Bueno, yo la verdad es que no tengo diferencias sustanciales con el diagnóstico de Mauricio. Quisiera sí partir consignando cosas que no hay que dejar de consignar. O sea, ¿por qué estamos acá? Y eso tiene que ver con el hecho de que a contar del 18 de octubre del año 2019 hubo un movimiento que tuvo un componente social, económico, de malestar, pero que también tuvo un componente político de insurgencia política muy importante. O sea, ese día se atacaron simultáneamente 20 estaciones del metro de Santiago, que todos ustedes conocen, y
y durante esa semana, 100 supermercados en la capital, muchos buses destruidos. Después de un mes se habían sumado otras 40 estaciones del metro atacadas. Vale decir, lo que hubo aquí fue una cuestión que tuvo componentes económicos y sociales, pero que tuvo un componente político muy grande. Y es a partir de allí, yo he escrito un libro que se llama El otro golpe, 18 de octubre de 2019, que trata de explicar cómo estos elementos se fueron concatenando para llegar a lo que hemos llegado. Porque el elemento principal que ocurrió en Chile, y que es muy grave, es que se validó el uso de la violencia para obtener objetivos políticos. Eso es lo que pasó en Chile a contar del 18 de octubre. Eso es lo más importante que pasó en Chile. Y tiene que ver con el pesimismo que algunos tenemos respecto a lo que va a pasar con esta convención. Como decía Mauricio, la mayoría de la gente, lo dice así las encuestas, piensa que una nueva constitución mejorará la calidad de vida de los chilenos y que lo hará en los próximos 2 o 3 años. Y eso objetivamente no va a ser así. En primer lugar, porque Chile hoy día es un país bastante más pobre, producto del mismo estallido social y después de la pandemia, que lo que era hace 1 año y medio atrás. Y probablemente el próximo año vamos a seguir siendo más pobres. Aparece por primera vez en Chile un tema que no había estado, que es una cierta fragilidad en materia de equilibrio fiscal. Nosotros estamos con déficits fiscales muy importantes, estamos con una deuda externa que todavía es considerada baja por mucha gente, pero que ya debiera llegar a niveles de 40% del PIB en circunstancias que estábamos bajo 15% hace 5 años atrás. Entonces, la dinámica que eso crea, para darles una idea, ustedes conocen que el tamaño de la economía chilena y, por ejemplo, tendríamos que empezar a pagar intereses de 3.500 millones de dólares anuales por esa deuda, cuestión que no hemos hecho en los últimos 40 años, digamos. Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que estas expectativas que tiene la gente de un mejoramiento, como decía bien Mauricio, muy específico, de sus salarios, de sus pensiones y de su atención de salud. Esas son las 3 mayores demandas que tienen los chilenos hoy día. No se van a cumplir, por lo menos no se van a cumplir en los próximos 2 o 3 años, y algunos creemos que no solamente eso, sino que tampoco en los 5 años que vienen, donde vamos a tener una economía que con dificultad va a lograr volver a los niveles de bienestar que teníamos antes del 18 de octubre de 2019. Ahora, cuando uno plantea esto, los amigos que todavía tenemos, los amigos en la centroizquierda, te dicen, pero bueno, Lucho, ¿qué vas a hacer? Porque cuando uno hace énfasis en lo grave que fue el uso de la violencia para hacer estos cambios, te dicen, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Eso es lo que hay, ya, eso es lo que está, y ahora tenemos que mirar hacia adelante. Es verdad eso en un cierto sentido. O sea, obviamente nosotros que estamos en Chile tenemos que participar en este proceso constituyente, y tratar de que ese proceso constituyente sea lo menos dañino posible. Ya estamos un poco viejos para irnos a la clandestinidad, nosotros, y en ese sentido mis amigos de centroizquierda tienen razón, digamos, decirle, bueno, nosotros vamos a seguir en Chile, vamos a seguir viviendo en Chile, vamos a seguir luchando, porque esta convención constitucional sea lo más mala, o sea, lo menos mala posible. Y ahí el problema que tenemos es que la reacción de la gente frente a la frustración probablemente sea una reacción que no sea favorable al futuro de Chile. Sea una reacción que diga, las élites nos engañaron otra vez, ¿no? Esta vez las élites políticas, digamos. Gracias, Bruno, ¿cómo estás? Y por lo tanto, bien, bien. Desde ese punto de vista, yo también soy relativamente pesimista. Sí, bueno, ahí me pidió un pero ahí estamos dispuestos a hacer lo que sea posible por mantener algunas de las características institucionales que han hecho de que Chile haya progresado como ha progresado en los últimos 30 años. Ese sería mi planteamiento inicial. Muy bien. Muchas gracias, Lucho. Vamos ahora a continuar con Bettina Horst. Bettina.
¿Qué tal, Gerardo? Buenas a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que con Lucho compartimos muchas reuniones y hemos pasado muchas horas dedicándole al análisis, así que no es tan distinto a lo que él plantea. Y bueno, y además de concordar también con lo que planteaba Mauricio Rojas previamente. Solamente quiero sumar algunas cosas y poner algunos elementos en contexto. Uno, tener claro que este proceso constituyente que se abre ahora y que parte con la elección de los convencionales en abril del 2021, termina, en el mejor de los casos, con un texto constitucional para ser plebiscitado por ahí por agosto del 2022. Ese es como el time frame de la discusión que tenemos ahora. Eso en el entendido que finalmente en la constituyente va a haber un texto que se plebiscita y que se cumple el plazo máximo que hoy día establecido la ley de 12 meses, que eso también sabemos que puede cambiar. ¿Qué pasa si en los 12 meses no llegan a acuerdo en un texto? Me cuesta creer que el mundo político va a decir, bueno, disuélvanse y seguimos con la constitución antigua, pero así como está establecido hoy día, entender que antes de agosto del 2022 no habría un nuevo texto constitucional en Chile, lo que plantea la incógnita de la incertidumbre en todo este tiempo. Lo que yo sí creo que me da la impresión, hablando con gente afuera y también leyendo las editoriales de revistas y de periódicos de afuera, y muchos de ustedes quizás que tienden a vernos en forma menos negativa desde afuera de lo que nosotros mismos no estamos viendo. Y yo creo que una de las razones de ello es que probablemente ustedes ven muchos países de Latinoamérica que han pasado por grandes crisis, pero que de alguna forma se recuperan, ¿no es cierto? Obviamente nunca han sido países con el nivel de desarrollo que tenemos nosotros hoy día, por lo cual la posibilidad de retroceder es mucho más amplia cuando se ha alcanzado mayor progreso, pero así todo, algunos lo plantean como, bueno, pero si son los ciclos que viven muchos países en Latinoamérica, ¿por qué Chile pensamos que iba a ser distinto y fue durante 30 años, pero por qué creemos que a futuro va a ser tan distinto al resto de las realidades que nos toca vivir? Entonces, siento que hay como una mirada más matizada desde afuera del país que lo que nosotros nos vemos a nosotros internamente. ¿Y por qué nosotros quizás tenemos un sesgo más bien negativo en comparación a la mirada internacional? Porque uno se compara con lo que éramos hace un par de meses, hace un par de años atrás, y ahí, más allá de las frustraciones, más allá del tema político, hay temas más de fondo, yo siento que han sido más de base para la construcción del avance y el progreso en el país, que se han ido debilitando y que en el mediano plazo son muy difíciles de recuperar. Por ejemplo, yo diría que dos grandes áreas o razones de lo que sucedió en octubre pasado, además de lo que plantea Lucho, el tema de la violencia, y claramente que hubo una actividad coordinada del 18 de octubre, pero hay dos elementos que son centrales. Uno, el tema económico. La economía en los últimos 5 años ha sido la peor economía del país en los últimos 30 años. Eso pasa a la cuenta en algún momento de malestar. Y la gente más que pensar si es el modelo o no un modelo, quiere un cambio, ¿no es cierto? Y lo otro es la desconfianza en las instituciones, porque desde comienzos del año 2000, de un tiempo a esta parte, el clima político, la polarización, la discusión, el desprecio por lo técnico, ha ido creciendo en el tiempo. Y ese es un tema, vamos a tener en la economía, como bien decía Mauricio, a lo menos producto pandemia en los próximos 2 años a niveles inferiores a los años anteriores, lo que significa más gente sin trabajo, pero también en cuanto a recuperar la confianza en las instituciones, yo creo que es un trabajo mucho más de largo plazo. Y sin duda que una vez que entremos a la convención constituyente, cuando no va a estar la señora de la Junta de Vecinos, como decía Mauricio, que es la esperanza que hay, y que probablemente van a haber antiguos políticos o quizás gente de la farándula o de la televisión, porque hoy día hay muchos que están cesantes y por lo general son de izquierda, entonces son fáciles candidatos y que sacan muchos votos. Entonces no va a estar la novedad ahí, entonces la gente también va a seguir con esa sensación de desconfianza en las instituciones y con el clima que hoy día existe, va a ser difícil poder construirlo a futuro. Yo no sé cómo se hace, si algún país de los que están acá presentes ha pasado por un tránsito similar, denos la receta, porque yo creo que ese es el tipo de cosas que no se ha podido reconstruir ni con la elección del plebiscito del fin de semana pasado, ni con la constituyente, y es un tema muy de fondo que si es una de las explicaciones de lo que pasó en octubre pasado, bueno, va a ser un problema que vamos a tener presente también en el próximo tiempo. Y yo sí creo que finalmente lo que ganó el domingo, hace 2 domingos atrás, fue el sueño por un país que vuelve a progresar.
Y la gente finalmente no creo que distinga entre si es un modelo liberal, más libertades, menos libertades. En el fondo, ¿a quién le creo? ¿Quién me ofrece algo? Y obviamente el que le ofrece el cambio, el que ofrece algo nuevo, en un contexto que está descontento con lo que hay hoy día, adhieren a eso. Y por eso, si bien se esperaba un amplio margen hacia la apruebo, que finalmente fue mucho más amplio de lo que muchos esperábamos quizás, pero yo no pierdo las ilusiones de que esto no significa que todo el país volvió a ser socialista o volvió a ser comunista, sino es que la gente no estaba conforme con lo que había y aprobó aquella cosa que entregaba un sueño de un cambio, que yo comparto que la nueva Constitución y probablemente los próximos 5 años, ni salud, ni educación, ni pensiones van a tener cambios importantes. Entonces, ¿cómo se maneja esa frustración desde las distintas miradas, de las distintas organizaciones dentro de lo político? Yo creo que también es el desafío para cada uno de los sectores políticos que hoy día creen en la institucionalidad y creen en la democracia. Y un último antecedente, y antes de entregar la palabra, hoy día todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso participaron de plebiscito, ¿no es cierto? O sea, hoy día no hay ninguna fracción política establecida con representación en el Congreso que se haya restado, por lo cual a lo menos ahí hay gente que cree en la institucionalidad. Pero sí recordemos que el 50% de los chilenos no votaron en plebiscito. Una buena parte puede ser por el tema de la pandemia, pero también una buena parte porque o no creen en el instrumento o porque no les es importante como para salir a votar. Entonces, dentro de esa gente que no salió a votar, también darse cuenta que hay gente que va a querer boicotear el proceso futuro. Una cosa que se esperaba y que probablemente no se dio era la violencia ese día del plebiscito. Días antes vimos imágenes de mucha violencia en el país y ese día hubo calma, lo cual te refleja que si bien hay fracciones que no acompañan el plebiscito y que no lo querían porque no creen en él, desde la izquierda, pero sí finalmente hay sectores que logran o apaciguar esa violencia o sencillamente negociar con aquellos que hoy día están ejerciendo la violencia en la calle, y eso es un tema también preocupante, más de mediano plazo, de cómo políticamente se puede hacer frente a la violencia que tenemos en el país. Eso, gracias Gerardo. Muchas gracias, Bettina. Le vamos a dar la palabra ahora a continuación a Jorge Selume, empresario, miembro de la FIL. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Oye, yo comparto muchas de las cosas que se han dicho, comparto mucho el tema del problema de la violencia y también de la violencia concertada en los inicios de este caos que se produjo a partir del 18 de octubre en Chile. Pero quiero hacer una pequeña reflexión del por qué yo creo que llegamos un poco a esto, y yo creo que aquí la gran falla no fue la del mercado, la gran falla fue el Estado. Y el Estado en todas sus dimensiones, desde la dimensión regulatoria hasta la dimensión social, pasando por todas las intermedias. En los ámbitos sociales, y en eso nosotros tenemos que hacer un mea culpa también, no hicimos, ni propusimos, ni impulsamos ninguna reforma que permitiera que la institucionalidad que se había formado pudiese avanzar ad hoc o de acuerdo con la forma en que el país también se había desarrollado. O sea, como por ejemplo todo el tema de los subsidios focalizados a la extrema pobreza, cuando la extrema pobreza hoy día está en niveles del 10% de la población, olvidando un poco a la clase media. Yo creo que eso fue un defecto. El tema de la distribución del ingreso, yo creo que el tema de la distribución del ingreso no era tanto la distribución del ingreso entre personas, era la distribución del ingreso entre barrios, entre sectores geográficos. Yo esto lo planteé por ahí por el año 2014, cuando me tocó visitar a alguna gente en barrios populares de la periferia, y me di cuenta que tenían de todo, sus comodidades en la casa. O sea, su mayor nivel de ingreso les había permitido optar a ello, pero lamentablemente el entorno de ello seguía siendo muy, muy malo, tanto desde el punto de vista urbano como desde el punto de vista de la seguridad, y desde el punto de vista de la educación y todo lo que conlleva a su entorno. Y yo creo que ahí falló el Estado y fallamos nosotros en términos de no promover soluciones a esas cosas.
Yo creo que eso de alguna forma es lo que se refleja en lo que estamos viviendo hoy día. Yo era y sigo siendo negativo respecto al tema del plebiscito y a lo que va a significar la próxima constitución, pero debo reconocer que tengo visiones un poquito distintas a las que tenía hace una semana atrás. Primero, básicamente, porque en el plebiscito claramente nosotros en el 80% no vemos izquierda y derecha. No vemos eso. Vemos una cosa mucho más diversa, menos instalada en el eje ideológico, con mucho de pasado y futuro, con mucho de poder cambiar la forma de participación y de participación en aquellas decisiones que me afectan a mi vivir del día a día. Yo creo que el tema está mucho más inserto en cosas muy micro, más que en grandes cambios en políticas macro. Y por lo tanto, si nosotros no promovemos iniciativas para la nueva constitución que recojan eso, también vamos a andar medio perdidos y vamos a terminar perdiendo la pelea, porque se nos va a meter la izquierda con su lucha ideológica y con el tema de los ricos versus los pobres, que ya partió. Las únicas comunas en que ganó el apruebo son las 3 comunas más ricas de Santiago, y por lo tanto ya eso te instala un ícono para efectos de tener insumo para esa lucha de clase. Y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que evitar esa confrontación, tenemos que evitar la negación, y tenemos que más bien proponer y tratar de hacer política que esté mucho más cercana a los ciudadanos, donde ellos tengan mucha mayor poder de participación, y donde además, en definitiva, también nos lleve a un escenario mucho más favorable para las ideas en las que nosotros creemos, y en cómo los sistemas funcionan mejor para las ideas que creemos. Yo creo que nosotros debiéramos ir y debiéramos empujar hacia una descentralización mucho mayor. Yo siempre he dicho que el riesgo es mucho menor si tú diversificas por comuna, y por lo tanto, y tratar de llevar que muchas decisiones se tomen a nivel de la comuna, que la gente pueda participar en lo que más le afecta en su día a día. Y por lo tanto, mi comentario es que me quise ir por esta línea, dado que todo lo anterior que se dijo lo comparto plenamente, pero creo que tenemos que ver ahora qué es lo que proponemos y cómo lo proponemos para ganar esta batalla, porque esta es la batalla que hay que ganar, más que la del plebiscito. Esta es la batalla que hay que ganar, de forma tal que podamos sacar una constitución razonable que le permita a Chile seguir desarrollándose, y no que la capture la ultra izquierda para tratar de instalar un modelo que ya es absolutamente obsoleto en el mundo, y donde yo tengo la sensación de que solo una minoría muy minoritaria en Chile tendería a apoyar una cosa así. Yo no siento que la gente mayoritariamente en Chile esté por modelos centralizados de izquierda, típicos. Más bien lo que quiere, primero, un cambio, y segundo, tener mucho más cercanía a la toma de decisiones de algunas cosas que a ellos sí les afectan mucho. Y en ese sentido, con la clase política y con el esquema político actualmente vigente, ellos no creen en eso y quieren cambiar eso. Tenemos que tratar de darle un curso, y un curso positivo, al problema que estamos enfrentando, y por lo tanto yo más bien en todas mis reuniones estaba invitando a pensar cómo poder abordar o enfocar el proceso en esa dirección, en una dirección más positiva, más que tratando de ponernos en una posición defensiva que no nos va a llevar al éxito, yo creo. Muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar ahora a Jorge Rázuriz, y luego vamos a escuchar al senador Felipe Kast, que se acaba de conectar. Lamentablemente, Paulina Núñez me ha escrito diciéndome que está en medio de la sesión en el Congreso y no puede, que esperaba que terminara antes y no puede participar. También quiero señalar que en medio de muchos amigos, muchos notables que hay conectados a esta charla, nos está acompañando el embajador de Chile en España, nuestro buen amigo Roberto Ampuero. Jorge Rázuriz a continuación. Jorge.
Lo tengo, ahí sí. ¿Aló? ¿Ahí me oye? Sí. Te escuchamos bien, Jorge. Ok, es que estaba en silencio. Mira, bueno, en realidad concordamos prácticamente con todas las ideas y yo quisiera retomar lo último de Jorge Salume. De qué hacer frente a este escenario. Ahora, antes de eso, quisiera 2 o 3 palabras sobre cómo llegamos a esto. El 18 de octubre para todos nosotros fue, y yo diría que casi para todos los chilenos, una sorpresa mayor. Nadie puede decir yo lo preví, lo vi venir. No hay ningún analista, ni extranjero, ni local. De tal manera que ahí hay un elemento ahí especial, ¿no? Y la otra cosa es que a raíz de la violencia, que la explicó muy bien Luis, a raíz de la violencia, en realidad el presidente Piñera abdicó el día 12 de noviembre. No fue capaz de manejar la situación de violencia pública que existía ese día. Con eso, al abdicar, entrega el rol al Congreso, y el Congreso, en un acuerdo trasnochado, el cual yo le encuentro graves defectos, y el principal defecto que le encuentro al acuerdo que nos llevó al plebiscito es que no existen mecanismos conducentes a llegar a acuerdos. Más bien existen incentivos para que la izquierda deje fuera de la Constitución todo lo que no les gusta del actual, y para que la derecha o los sectores más de centro derecha dejen fuera, traten de parar goles de cosas que la izquierda quiera meter. Con eso llegamos a un esquema en que además no existe la obligación de presentar todo el texto final a la convención para que llegue con una aprobación de 2/3, lo que para mí fue clave para votar rechazo, porque con eso, digamos, podemos terminar con una constitución muy probablemente muy deficiente, y donde queden los puntos más importantes que va a haber desacuerdo, para que sean materia de ley que se determinarán por 50+1%. O sea, el esquema institucional de Chile, en mi impresión, va a ser mucho más débil. Va a ser mucho más débil que lo que tenemos hasta ahora. El resultado de todo esto yo lo resumiría en una palabra: incertidumbre. La verdad es que no sabemos para qué lado va a caminar Chile después de esto. En un artículo de hoy de Eduardo Arinat en el Mercurio, habla de Chile en el descampado. Y es muy interesante porque descampado tiene una acepción positiva y una acepción negativa. La acepción positiva es de que es un lugar donde no hay restricciones, donde hay libertad. Y la acepción negativa es un lugar donde existe pobreza, desastre. Y estamos en la mitad de ese camino. Realmente creo que todavía hay algo que hacer. Y principalmente lo que se puede hacer actualmente es influir en la elección de los representantes a la convención, para que la mayor parte que nos represente, y que represente ojalá a la centroizquierda, sea gente moderada, que tiendan por mentalidad, por convicción, a buscar acuerdos. Acordémonos que los acuerdos han sido denigrados como amarillistas, como que es entregar. O sea, hay que remar contra la corriente y buscar de nuevo que existan acuerdos entre gente de izquierda, centroizquierda, y gente de centro derecha, para llegar a acuerdo en qué, en mantener algunas cosas clave de lo que hemos tenido en Chile hasta ahora, y hacer cambios.
yo creo que en eso hemos pecado de poca autocrítica. El sistema de pensiones, cualquier análisis llevaba a que iba a ser un desastre en cuanto a pensiones, y no se hizo nada. La educación también, una gran diferencia entre la educación privada pagada y la educación pública. La reforma de Bachelet no hicieron nada por la calidad, al revés. En salud se veía venir un desastre también. Entonces yo diría que hay una autocrítica muy importante. Lo que nosotros pensábamos que funcionaba, no funcionaba, especialmente respecto a las expectativas de la clase media. Y como dice Jorge Selume, los tres temas son temas del Estado. El sector privado podrá proveer salud, podrá estar metido en la administración de pensiones, podrá coayudar en educación, pero las tres son políticas públicas y las tres han fallado. Lo curioso es que en la última encuesta CADEM, ¿no es cierto?, más del 50% de la gente dice que apoyaron el plebiscito, el apruebo de la nueva Constitución, basado en que estas tres cosas van a mejorar. Y ahí caemos de nuevo en lo que se ha hablado, en lo que ha dicho Luis, en lo que han dicho los otros expositores, de que lo más probable es que va a haber una gran decepción, porque la Constitución no está hecha para mejorar ni salud, ni pensiones, ni educación. Entonces tenemos que hacer un gran trabajo de relojería, de llevar gente buena a la convención y también transmitir las verdaderas expectativas de qué es lo que es una constitución. Yo, en resumen, soy bastante pesimista sobre el resultado. Y creo que va a haber un ambiente tipo reality, un ambiente de violencia política, un ambiente de funas, un ambiente de poca concordancia, y eso va a llevar a mayor violencia, ¿no es cierto? Y entre medio tenemos una elección presidencial, además. De tal manera que yo resumiría todo esto con una palabra que es incertidumbre. Estamos en la mitad de una gran incertidumbre. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar ahora a Felipe Cast. Sé que ha hecho un gran esfuerzo para poder sumarse a este Zoom porque están en medio de sesiones. Así que gracias, Felipe. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Y saludar a todos los presentes. La verdad que un orgullo y un honor poder participar aquí con ustedes. Yo creo que más allá de describir, que yo veo muchos análisis descriptivos que son todos correctos, yo creo que voy a tratar de focalizarme primero en un breve diagnóstico y después una hoja de ruta. Primero, la democracia, lo sabemos, es un animal vivo. La democracia en sí mismo es un ejercicio de riesgo. No es fácil. Y por lo tanto, y juegan las emociones, juegan las comunicaciones, juegan verdades racionales y verdades emocionales. Por lo tanto, para que una democracia efectivamente la podamos cuidar, tenemos que tener un profundo respeto a su geografía y a su complejidad. Aquellos que venimos de la academia y que simplemente la simplificamos en una cuadrícula de Excel, creo que simplificamos demasiado el modelo. Y creo que Chile tuvo un ciclo económico muy virtuoso, un ciclo institucional muy virtuoso, que fue mérito en su minuto de la dictadura de Pinochet, que dejó un andamiaje institucional importante, sobre todo en lo económico. No así en el Estado, creo que nos faltó modernizar un poco más el Estado en esa época. Después la Concertación tuvo un ciclo político con libertades civiles y por lo tanto mejoramos aún más. No solamente teníamos libertades económicas, sino que tuvimos libertades civiles y culturales. Sin embargo, creo yo, como bien dice el manifiesto del The Economist del 2018, que de alguna manera los liberales perdimos el apetito por las reformas y nos acostumbramos al poder, nos acostumbramos al supuesto de que se había acabado el fin de la historia, el fin de los conflictos, y ese supuesto muy ingenuo, la verdad que le dio mucho tiempo y le regaló mucho tiempo a la izquierda antidemocrática
para buscar un camino, bueno, partiendo por el Foro Sao Paulo, buscar un camino dentro de las reglas del juego nuevas después de la Guerra Fría, justamente para poner en riesgo los valores que nosotros defendemos. Y ahí creo que lo cierto es que hay una situación actual donde Chile entró en un periodo de crisis política. Y creo que es importante esto, es una crisis política bastante profunda de desconfianza con la política. Y yo creo que se rompió la reciprocidad con el sistema político, esa confianza que existía de que yo le doy al Estado algo y el mundo político me devuelve ciertas cosas por casos de corrupción, por ineficacia del Estado. Lo más paradójico es que ninguna de estas cosas tiene que ver con el modelo económico. Si no fuera por el modelo económico, Chile estaría en el suelo. Y ahí la izquierda tiene un diagnóstico equivocado. Le echa la culpa al sistema económico de falencias que son de la política. De que nosotros fuimos los que no logramos tener un Estado que pudiera entregar una educación pública de calidad. Nosotros fuimos los que no pudimos proteger los derechos humanos de los niños en el Servicio de Protección de la Infancia, porque se utilizó como una agencia de empleo. Y ahí la derecha sí creo que pecamos por mucho tiempo de mucho foco en cuidar las instituciones económicas, el Banco Central, los equilibrios fiscales, y mucho menos en exigirle al Estado que sacara su grasa y que pudiera generar justicia desde el punto de vista liberal. Entonces, nos enfrentamos a este estallido, como bien decía Jorge, yo creo que nadie lo vio, o sea, cualquiera que se las dé aquí de pitonicio, de que sabía que esto venía. Esto es mucho más profundo y más complejo de lo que cualquiera se pudo imaginar. Y por eso que son todos muy injustos, creo yo, con el presidente Piñera cuando creen que simplemente era fácil elegir qué hacer en esa instancia. No era fácil. Y yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre fue una solución institucional democrática, compleja, no ausente de riesgo, pero positiva. El tiempo dirá que tiene la razón. Aquí nadie sabe, aquí algunos dicen, no, yo soy muy pesimista, otros tal vez son muy optimistas. Yo creo que esto es como todo en la vida. Hay una distribución de probabilidades de los escenarios y por lo tanto lo relevante no es tanto cómo se distribuye esa posibilidad de escenario futuro, sino que es qué es lo que hacemos nosotros para que la probabilidad es de que salgamos bien parados y que podamos construir un nuevo ciclo de prosperidad y desarrollo como lo vivimos desde la década, desde el mediado de los 80, lo podamos retomar. Y la tarea no es fácil, porque además somos demócratas. Y como somos demócratas, tenemos ciertas reglas del juego que queremos respetar. Para nosotros el fin no justifica los medios, para ellos muchas veces sí, por eso recurren a la violencia. Y yo quisiera graficarles el esquema de Chile con 3 grupos de personas. Están los extremistas que quieren destruir Chile, que son una amenaza real, que no creen en la democracia, por eso no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. El 15 de noviembre no lo firmó el Partido Comunista, como tampoco firmó el acuerdo de transición a la democracia entre Pinochet y la Concertación. Están en el medio un gran grupo de chilenos independientes que como que quiere cambios y probablemente están detrás del 80% que votó a prueba, que quieren cambios, pero no quieren Venezuela, no quieren destruir lo que hemos construido, pero sienten que la política como que se agotó. Y está un grupo más a la derecha, que es el otro 20%, que dice, miren, yo no quiero cambios, no me vengan con cosas que no estoy dispuesto a arriesgarme a nada. ¿Ah? No me vengan con fantasías utópicas porque no creo en ellas. Entonces, aquí es donde quisiera decirles que entre el inmovilismo y el populismo hay una ruta intermedia, que es el reformismo. Y ahí creo, por ejemplo, la visión que siempre he escuchado de Mauricio Rojas u otros que están acá, de cómo un liberal puede tener una propuesta ofensiva en materia social, en materia de exigirle al Estado que esté a la altura, de que tengamos una sociedad civil empoderada, de sacar a los operadores políticos, creo que es una hoja de ruta muy importante que desgraciadamente no la hemos tenido. Y creo que en el plebiscito cometimos un grave error, como la centro-derecha. O sea, la centro-derecha se trincheró en el rechazo, con campañas del terror, con una serie de elementos que la dejaron muy mal parada. No porque no fuese legítimo estar con el rechazo, que es muy legítimo, sino que creo que lo que no es legítimo es descalificar al que piensa distinto. Y eso se generó una sensación muy rara y de poca empatía al interior de los que estaban en un lado o en el otro. ¿Ah? Y creo que eso no ayudó mucho a quedar en un muy bien parado después del día 25 de octubre. Y por lo tanto, mirando hacia el futuro, sabiendo que hay riesgos, porque de ingenuo no tengo nada, yo creo que hay una gran lucha que debemos emprender hacia el futuro, que es la reforma al Estado. Y hemos medido, hemos evaluado y estamos construyendo ahí distintos centros de estudios
donde también está libertad de desarrollo y otros más, horizontal, que una nueva constitución sin un nuevo Estado es una promesa vacía, es una gran mentira. Y por lo tanto utilizar, en vez de simplemente irnos a trincherar en que no nos cambien las cosas, ir a decir, mire, nosotros vamos a ir con nuestra propuesta. Y sabemos que es difícil que ocurra, aquí la izquierda puede oponerse, pero así como la izquierda va a ocupar este espacio de debate político para poner una narrativa de qué es lo que falló y qué es lo que hay que construir, nosotros los liberales y los conservadores y los demócratas tenemos que unirnos para proponer nuestra narrativa. Y ahí es donde yo creo que está esa hoja de ruta de ser un reformismo responsable y exigirle al Estado que, así como tuvimos en Chile un banco central maravilloso que nos ha protegido del populismo inflacionario, bueno, ¿por qué no tenemos lo mismo en las instituciones sociales? ¿Por qué no tenemos esa misma convicción? Porque, y aquí sí hago mea culpa, nosotros como gobierno de Chile Vamos, de centro derecha, llevamos 2 gobiernos. Y la verdad que el primer gobierno le tocó el terremoto, le tocó rescatar a los mineros, pero no hicimos grandes, no nos tomamos en serio nuestras propias convicciones para hacer reformas al Estado, para jugar a la ofensiva en la agenda de infancia. O sea, nosotros también carecemos de convicciones. Entonces, ¿cómo te va a creer la gente si tú mismo no tienes un sueño de justicia? Desde la libertad. Entonces, a rato siento yo que nosotros vemos la política a rato más como un ejercicio de quitarle el poder a la izquierda, porque le tenemos susto, que un ejercicio para poder transformar el país. Y si creo que tuvo algo, perdonen que les diga, y sea un poco autorreferente, el grupo Los Chicago Boys, donde estuvo mi padre, es que era un tremendo reformista. O sea, tenían un nivel de reformismo desatado. Y yo creo que eso se fue acabando. Entonces, la invitación, para terminar esta reflexión, es que creo que ese reformismo de hoja de ruta, ojalá unitaria, y aquí termino también con otra reflexión, creo que el populismo llegó a Chile Vamos también. O sea, empezamos a tener partidos en Chile Vamos. Piensen ustedes que Bópoli fue el único partido de Chile Vamos que se opuso al retiro del 10%. Que en la forma del retiro del 10%, tal vez los que están acá y no son de Chile no saben, pero están empezando a succionar el sistema de capitalización individual bajo la lógica del COVID, diciendo, bueno, que retiren sus platas de las AFP, de los sistemas de pensiones. Esa es la forma más eficiente e inteligente de poder moverse un sistema de reparto. Y bueno, ¿por qué digo lo del populismo en la centro-derecha? Porque hemos visto cómo en partidos aliados, particularmente en Renovación Nacional, un nivel de populismo muy preocupante. Muy preocupante. Y eso yo creo que es un problema que nos va a acompañar también la constituyente, a la cual hay que tenerle mucho cuidado. Así que esa es mi conclusión, querido Gerardo. Perdona por llegar un poco tarde, pero estaba en un tema del Congreso y encantado de poder compartir brevemente estas ideas con ustedes. Le voy a dar brevemente, gracias Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Le voy a dar brevemente la palabra a Álvaro, que quiere hacer un comentario, y luego le voy a pedir un cierre cada uno de 1 minuto. Álvaro. Gracias, Gerardo. Bueno, el tiempo nos ha comido un poco, así que no voy a extenderme mucho, y muchas gracias sobre todo a los panelistas por sus intervenciones sumamente aleccionadoras e instructivas. Yo en realidad lo que tenía era más bien una pregunta para Mauricio, no sé si me da tiempo muy brevemente de hacerla y pedirle a Mauricio que la conteste, aunque daría para otra conferencia lo más brevemente posible también, y es la idea de que todo lo que está ocurriendo en Chile apunta hacia una especie de salida nórdica para Chile. Los más optimistas, digamos, tanto dentro como fuera de Chile, piensan que aunque Chile se va a alejar de muchas de las cosas buenas que ocurrieron ahí, lo que podría terminar ocurriendo no es, por supuesto, el fin del modelo chileno, ni mucho menos la adopción de un modelo bolivariano, sino una suerte de salida nórdica, es decir, un modelo que sin renunciar en lo esencial a la apuesta por la libre empresa, el capitalismo, la propiedad privada, incorpore algunos elementos redistributivos de tipo nórdico. Quería preguntarle a Mauricio, quizás la persona más indicada para esto, su opinión sobre esta conjetura que se está haciendo tanto dentro como sobre todo fuera de Chile. Yo te contesto, Álvaro, es que para tener salidas nórdicas necesitamos nórdicos. Y tenemos súrdicos y no nórdicos en nuestro país. No, porque, mira, si todo fuera ideal y la convención que viniese fuese ideal, claro que uno podría apostar por una solución de ese tipo. Creo que hay muy buenas cosas que hacer allí. Pero creo que es un poco tarde, por lo menos en el mediano corto plazo.
Creo que lo que se viene es una decepción muy grande, rabia y lamentablemente violencia callejera también. Y creo que eso es lo que tenemos que de alguna manera manejar en primer lugar. Si logramos salir de eso, o sea, si disminuimos el nivel de frustración, de rabia, etcétera, podríamos entrar en una política reformista, como decía Felipe, por ejemplo, ideal, por supuesto, pero creo que tenemos un problema muy, muy a corto plazo que es de otra magnitud, ya trata del orden mismo, más de que qué hacemos con el orden. Y cuando el orden está en juego, tú sabes que las alternativas se ponen realmente muy complejas. Gracias. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, siempre tratamos de ser puntuales. Le voy a pedir que resuman, por favor, en un minuto, cada uno de ustedes lo que viene. ¿Qué se puede esperar del futuro de Chile? Todos han dicho algo de lo que viene, pero ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que desean? Empezamos con Lucho Larraín. Bueno, primero, a lo que planteaba Álvaro, desgraciadamente casi todo está al norte de Chile, incluido Venezuela. Entonces, la verdad es que nosotros no somos tan optimistas como para pensar de que aquí simplemente vamos a hacer unos ajustes. Eso era lo que venía haciendo Chile. Chile venía alternando gobiernos socialdemócratas con gobiernos más liberales, y creo que eso fue lo que se interrumpió. Ahora, para lo que viene, porque eso es lo importante y solo tenemos un minuto, yo creo que tenemos que dar una prueba de madurez política en Chile y en particular en la centro-derecha. Y yo creo que nuestra primera prueba de madurez política es cómo afrontamos la convención. Y la única manera, a mi juicio, de enfrentar la convención que viene y las elecciones para la convención es con unidad de la centro-derecha. Si tenemos unidad en la centro-derecha, vamos a lograr tener una fuerza dentro de la convención que impida que haya soluciones extremas que indudablemente lesionarían la capacidad de Chile de mantenerse como un país próspero y con un futuro. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Lucho. Turno ahora para Bettina. Sí, no, solo para concluir y no repetirme con los demás, dos cosas por lo menos desde lo que estamos haciendo acá en Libertad de Desarrollo. Uno, nosotros hace tiempo ya venimos trabajando propuestas de cambio de nueva constitución, que obviamente no hacíamos público antes del plebiscito, pero sí hay grupos de trabajo transversales dentro de la centro derecha que está trabajando en distintas iniciativas. También hay otros centros de estudios en eso, es decir, acá se está tratando de levantar ideas y propuestas nuevas, por lo cual que no quede la sensación de que acá hay ciertos sectores que se quieren quedar atrincherados en un texto y no quieren ser propositivos. Y también, por ejemplo, que nosotros acabamos de lanzar un diplomado, un curso junto con la Universidad de Chile, para capacitar eventuales constituyentes, eventuales asesores en materias de contenido, en materias comunicacionales, es decir, nosotros esperamos con todo esto poder contribuir a una formación más técnica también de quienes el día de mañana van a tener espacios de poder para poder influir en la redacción de la nueva constitución. Y también sumarme lo que plantea Lucho, que acá el gran desafío para la centro derecha es actuar en forma unida para la próxima elección constituyente. Acá hay un cast en la conversación y como alguna vez alguien decía, la idea es que el acuerdo vaya desde cast a cast. Gracias, muchas gracias, Bettina. Le escuchamos ahora a Jorge Selume. No, yo también comparto plenamente el tema de la unidad, ir unido en esta batalla que se viene. Yo creo que es muy importante, pero también es importante el enfoque de cómo lo vamos a abordar, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que junto a la unidad tenemos que buscar un buen relato, un buen enfoque que nos permita plantear las ideas en las que nosotros creemos, pero con un formato distinto. Como manifesté antes, con más participación, con más descentralización, tanto en la toma de decisiones como en los recursos. Yo creo que yo a lo mejor soy majadero y algunos de ustedes creen que estoy muy equivocado, pero para mí el tema de distribución del ingreso existe, pero no a nivel del ingreso a las personas, existe a nivel de cómo el Estado gasta ese ingreso en el territorio nacional y cómo se distribuye esa plata geográficamente.
Y por lo tanto, yo creo que si logramos encauzar esto en base a una reforma del Estado, en base a una mayor descentralización de recursos y toma de decisiones, y todo eso unido en un esquema en que nuestros ideales están presentes, podríamos lograr algo. Es muy difícil, porque además compatibilizar la unidad con ese enfoque es muy difícil también. Yo creo que hay que intentar ambas cosas, pero definitivamente hay que ser propositivo. Ya estamos en esto, nadie quería llegar a esto, pero estamos, y si estamos en esto, tratemos de sacar lo mejor de este proceso. Para eso hay que trabajar muy duro y hay que ser muy creativo, muy propositivo, más que defensivo. Gracias, Jorge. Escuchamos ahora a Jorge Razuriz. Bueno, no cabe duda que lo que plantea Jorge Selume es el camino, pero más allá que la unión de la centro derecha y de los grupos que pensamos más o menos y que hemos soportado y hemos apoyado el sistema actual, creo que tenemos que buscar y ser muy creativos en buscar reformas donde haya acuerdo. Para que algo quede en la Constitución, para los que no sepan que hay muchos extranjeros aquí, el acuerdo es que tiene que ser de 2/3. Esperemos que no se dé el escenario en que la gente que piensa en la libertad, digamos, como foco, no tengamos menos de 1/3. O sea, partamos de la base que vamos a tener 1/3 o más. Pero no vamos a tener 2/3. Entonces, la única manera es buscar acuerdo con sectores de centro izquierda o de izquierda moderada, donde tendremos que entregar algunas cosas y también obtener otras. Vamos a tener que llegar a acuerdos y yo creo que ahí es donde va a estar el gran esfuerzo modernizador y el cambio del lenguaje nuestro, porque hemos sido grandes defensores de un sistema que no tiene el apoyo popular que debería tener después de 40 años. No lo tiene. No tiene la legitimidad. Entonces, por ejemplo, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones basado en la capitalización individual hace todo el sentido del mundo. Pero si no entrega las pensiones mínimas a la población, no es legitimado. Por lo tanto, vamos a tener que pensar de cero un verdadero sistema de pensiones. Porque un sistema de ahorro no es un sistema de pensiones. Es un sistema como política pública. Entonces, tenemos que salir un poco de la caja de nuestra manera de pensar y ser muy creativos para lograr un objetivo muy grande, que es una constitución que sea un marco donde no quede establecido el sistema que quiere la extrema izquierda, que es básicamente el sistema bolivariano. Entonces, gran creatividad, gran capacidad de diálogo y sobre todo tener muy buenos representantes en la Comisión Constitucional. Estamos, como digo, frente a una gran incertidumbre. Ojalá que las posiciones pesimistas que hemos oído en este diálogo estemos equivocados y hagamos los esfuerzos para que estemos equivocados, que es buscar acuerdos, buscar unión con mucha gente que piensa distinto a nosotros. No va a ser fácil, pero yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Gracias. Gracias, Jorge. Un minuto ahora para Felipe Cas y luego cierra Mauricio. Felipe. Sí. No, simplemente para finalizar, yo creo, bueno, ahí también puse un documento, lo subí al chat de la propuesta de trabajo constitucional que se elaboró desde el Centro de Estudio Horizontal, que creo que puede también iluminarlos en el tipo de debates que se va a dar. Ahora, yo diría dos cosas. Además de la unidad, que estoy de acuerdo que es algo que tenemos que buscar, yo creo que esta cancha se va a jugar en un escenario un poco distinto. Yo creo que hay un riesgo no menor de que nosotros nos equivoquemos si miramos esta elección como si fuese una elección de diputados tradicional. Y si pensamos simplemente que hacemos nuestros modelos bajo el supuesto de que aquí se van a elegir proporcionalmente algo similar a lo que ocurrió la última vez. Yo tengo un temor que si es que no nos tomamos en serio la participación de los independientes, podemos regalarle
a la izquierda un espacio brutalmente importante. Al punto de que la lista que he visto de independientes en la izquierda puede eventualmente llevarse una sobreproporción de votación si es que nosotros no logramos que exista una lista de independientes igualmente validada, con legitimidad, con rostros de personas que tienen legitimidad social, pero que no vienen del mundo político, y la hacemos competir de igual a igual contra esa lista. Y le insisto, no sé, tal vez estoy equivocado y ojalá que esté equivocado, y esta va a ser una elección similar a las anteriores, donde se van a elegir las proporcionalidades de los partidos que conocemos. Pero aunque sea una probabilidad de un 20%, porque lo que ocurrió hace 2 domingos atrás es que votó muchísima más gente, votó gente que no había votado nunca, y por lo tanto el riesgo de que se descuadren las estimaciones es muy grande. Entonces, y en esto me engancho con lo que decía Jorge Selume, creo que no basta con la unidad, sino que también con la propuesta. O sea, esa unidad tiene que ir acompañada de una propuesta muy bien articulada para que sea democráticamente competitiva. Y termino también diciendo que me parece que hay un poquito de autocomplacencia también en que nosotros no nos hemos hecho cargo de temas bien de fondo que están detrás de este malestar. Y que probablemente ni siquiera tienen que ver con la Constitución. Y no solamente el tema de pensiones, el tema de seguridad ciudadana, el tema de la Araucanía, una región que hoy día es una región de sacrificio, donde no hay Estado de Derecho. Entonces, creo que nuestra gobernanza en 2 gobiernos de centro-derecha ha sido muy superficial. A diferencia de lo que fue la reconstrucción del terremoto el 27 de febrero, donde el presidente Piñera y nuestra gestión fue ejemplar, o cuando se sacaron a los mineros de bajo tierra, pero en general, en reformas importantes en materia educacional, sabiendo que nos han negado la sal y el agua a la izquierda muchas veces. Lo mismo en reforma del Estado. ¿Qué es lo que hemos hecho importante en reforma del Estado en 2 gobiernos? Poco y nada. Les pongo un ejemplo. ¿Qué instituciones hemos construido como liberales para que cuando no estemos en el gobierno nos defiendan? La izquierda, con justa razón, crearon el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es parte de su bandera más fuerte. Bueno, ¿dónde está el Instituto Chileno para la Evaluación del Gasto Público, independiente y que efectivamente nos pueda hacer recomendaciones de mejora del gasto público? No está. Entonces, mi punto es que además de enfrentarnos en el tema constitucional con unidad, necesitamos volver también a enamorarnos de nuestras propias ideas y que nos brillen los ojos sobre la hoja de ruta que tenemos, porque la gente no vota por nadie que tenga miedo. La gente vota por quienes tengan una hoja de ruta de esperanza, de sueño, de futuro, de reformismo. Y eso creo yo que tenemos que hacer un giro rápidamente desde el clima político que había hasta el 25 de octubre para poder recuperar el terreno que hemos perdido. Muchas gracias, Felipe. Cerramos con 1 minuto de Mauricio Rojas. Gracias, Gerardo. Mira, detrás de esta discusión hay un debate muy importante y que da para mucho rato sobre la orientación estratégica de la centro-derecha. Hemos escuchado, por ejemplo, posiciones que dicen de casta a casta, o sea, quedarnos dentro de lo que actualmente es la centro-derecha chilena, atrincherarse, digamos, en una minoría importante para frenar que la izquierda, digamos, llene la nueva constitución de cualquier cosa. Esa es una alternativa. La otra es buscar seriamente una ampliación hacia el centro y la centroizquierda, cosa de poder salir de la situación minoritaria a la cual generalmente está condenada la centro-derecha. Creo que esa es la discusión más importante que va a haber en el futuro, y el futuro bastante cercano también. Bueno, yo quedo hasta ahí solamente. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, quiero darle un agradecimiento muy especial a los seis panelistas. Creo que nos han enriquecido mucho. Todos esperamos que esto termine bien en Chile. Chile ha sido realmente, con sus errores, con sus defectos, pero ha sido un faro extraordinario para la libertad. Y ojalá
no ocurra en Chile lo que pasó en mi país, en Argentina, allá como en 1930, 1940, o lo que uno ve a veces que pasa en España, ¿no? Que esa extraordinaria transición ahora se está cuestionando. Ojalá todo lo bueno que tiene el llamado modelo chileno se respete, se aproveche, se profundice. Por supuesto que se corrijan, se mejoren las cosas que hay que mejorar y que cambiar, siempre las hay, y habrá muchas en Chile también, pero ojalá Chile siga siendo ese faro para las libertades, para la democracia y para el sistema republicano. Muchas gracias a los 6, muchas gracias de veras en nombre de la FIL. Les mando un abrazo grande a todos y espero verlos pronto, y muchas gracias también a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Muchas Muchas gracias. gracias, Gerardo. Gracias. Muchos Gracias saludos. a todos. Gracias. Saludos a todos. A la próxima. Chao. Próxima. Chao.